Muy buenas a todos y bienvenidos aquí una vez más a la cadena de bloques, y hoy vamos a hablar sobre dos temáticas que están relacionadas, aunque no son lo mismo, evidentemente. Hoy vamos a hablar de BitGold y vamos a hablar de el RPO o la prueba de trabajo reutilizable, un concepto que a lo mejor alguno no tenía ubicado, o que no tiene ubicado, o que no sabe ni siquiera de lo que le estoy hablando con este RPO en vez de POW, porque el Proof of Work lo conocemos todos, pero el Reusable Proof of Work pues no. Y ahí es donde pues ahora después echaremos un vistazo a qué es esto, cuándo surge, cómo surge y la importancia que ha podido tener en la historia de Bitcoin, ¿no? O en historias paralelas que están relacionadas con las de Bitcoin, como son, por ejemplo, los personajes de Halfin y Nick Szabo, que ahora después pues hablaremos de ello, ya que estos dos conceptos, el de BitGold y el de RPO, pues están muy relacionados con ellos. No sin antes, como siempre, recordaros que nos podéis encontrar por Twitter en @lacadenabloques y ahí poder preguntarnos cualquier duda, darnos feedback sobre los podcasts, darnos ideas sobre nuevos temas, gente que consideráis que es interesante y que puede venirnos aquí a contar cosas muy interesantes sobre Bitcoin, sobre todo el espacio cripto. Ya sabéis que, aunque nos gusta mucho hablar de Bitcoin, es nuestro tema favorito, pues también podemos tratar otros temas sin problema, ¿no? Evidentemente, mientras que todo esté claro, ¿no? Y se sepa de qué se está hablando, pues está todo bien. Así que por ahí podéis hacer todo eso. Suelo responder a todo el mundo, con lo cual ahí me podéis encontrar. Y también recordaros que tenéis dos cosas. La primera, la newsletter del podcast, que pues por ahí tenéis cada 2 semanas una newsletter hablando de algún tema que considero que os puede resultar interesante. La última me gustó especialmente, podéis ir a echarle un ojo, lo tenéis por Twitter también, el acceso muy fácil, o en las descripciones de los podcasts. Y recordaros también que si estáis escuchando esto pues en cualquier plataforma, básicamente, ya sea en Spotify, Apple Podcast o iVoox, pues podéis siempre dejar vuestras valoraciones, revisiones, reviews, quería decir, y bueno, pues puntuar el podcast, ¿no? Darle feedback, que eso nos ayuda a posicionarnos mejor y a seguir creando contenido. Y dicho todo esto, vamos a lo que nos ocupa. Y vamos a viajar atrás en el tiempo hasta 1998, donde nuestro querido Nick Szabo pues diseña, ¿no? un mecanismo para crear una moneda digital descentralizada. Por aquel entonces esto era muy novedoso, no deja de serlo hoy en día, pero ya nos hemos acostumbrado más, ¿no? con Bitcoin. Pero por aquel momento esto era muy novedoso. Y esa moneda digital descentralizada, que se llamó BitGold, pues ya podéis entender, ¿no? Plan oro, pero en bits, es decir, oro digital, que bueno, nunca llegó a implementarse. BitGold, digamos que nunca existió como tal, fue, digamos, como un diseño, un planteamiento para crear algo así, pero nunca llegó a crearse, con lo cual pues se ha considerado o ha sido considerado por algunos como un precursor directo de la arquitectura que luego utilizaría Bitcoin para operar, ¿no? Al final, esta estructura, digamos, de bits de oro que planteaba Szabo, pues básicamente era dedicar la potencia de una computadora, de un ordenador, de un equipo informático, a resolver acertijos criptográficos y, con, digamos, esa red de BitGold, los acertijos resueltos se enviaban a un registro público bizantino, tolerante a fallas, y así pues se asignaban pues una clave pública del solucionador de ese problema. Y cada solución se convertía en parte del próximo desafío, ¿no? Creando pues una cadena de propiedades nuevas y crecientes. Y todo esto, digamos, todo este aspecto del sistema, pues proporcionaba una red que verificaba y marcaba la hora de la emisión de las nuevas monedas, porque a menos que la mayoría de las partes aceptara nuevas soluciones, pues no podían comenzar con el siguiente rompecabezas. Esto es lo que luego sería la validación, ¿no? en los nodos de Bitcoin, pero vamos, esto es un tema que habría que verlo luego. Básicamente, intentaba diseñar transacciones con una moneda digital y se encontraba con el problema del doble gasto, ¿no? Pues una vez que se han creado los datos, pues reproducirlos era cuestión de copiar-pegar, con lo cual la mayor parte de monedas digitales resolvían este problema al ceder
cierto control a una autoridad central, ¿no? Que es el que realiza el seguimiento del saldo de cada cuenta. Es decir, cuando nosotros hablamos de que sí, el doble gasto se puede dar en un banco, pues sí, se puede dar. Lo que hace el banco precisamente es eso, es ver que tú no te gastas el dinero de tu cuenta 2 veces. Es decir, que ellos se apuntan, oye, mira, este tío se ha gastado en un, no sé, en un viaje a Tailandia, lo que sea, la cantidad X. Entonces, si tú vuelves a intentar gastar esa cantidad, te va a decir, oye, tú este dinero ya no lo tienes. Te lo gastaste en, yo que sé, una agencia de viajes o lo que sea. Entonces, ese tercero de confianza es el banco el que, digamos, que lleva tus cuentas y te dice, oye, este dinero no te lo puedes gastar porque ya lo has gastado. Pero en Bitcoin, pues evidentemente, esto no existía o se creaba para que esto no existiese. Y en BitGold pasa lo mismo. Ahora vamos a hablar un poco de cómo veía Nick todo esto de BitGold. Y él hablaba de que, se le ocurrió hace mucho tiempo en un post que él publicó a finales de 2008, diciembre de 2008, y él publicaba que, bueno, que hacía mucho que se le había ocurrido esta idea y que el problema por el cual se le había ocurrido esta solución, ¿no? O al que estaba intentando dar solución, era que a nuestro dinero, ¿no? El que actualmente manejaban en 2008, que es el mismo, ¿no? Muy parecido a lo que manejamos hoy ahora, tenía o actualmente dependía de la confianza en un tercero para tener valor. Es decir, comentaba que como han demostrado un montón de episodios inflacionarios e hiperinflacionarios durante el siglo XX, esto no es ideal, esto es un sistema que tiene unos equilibrios muy delicados, básicamente como que es una bola de nieve que lentamente se va haciendo más grande y más grande y más grande, y llegará un momento en el que pudiese colapsar, con lo cual, del mismo modo, hablaba él que con la emisión de billetes de bancos privados, que tenían, ventajas y desventajas, que sería otra alternativa a este sistema, también dependían de un tercero de confianza, con lo cual esto tampoco era una solución. Los metales preciosos y los coleccionables, que tenían, una escasez infalsificable debido a lo costoso de la creación de estos elementos, pues proporcionó históricamente un dinero en que era en gran medida independiente de cualquier tercero de confianza, siempre y cuando puedas, identificar fácilmente ese material, ¿no? Es decir, si tú tienes, monedas de oro y tú sabes identificar qué es oro y qué no, pues no necesitas que otro tercero te diga que es oro, ¿no? Y como son físicas, ¿no? Eran piezas que se iban intercambiando digamos P2P, ¿no? En plan, era como el efectivo hoy en día, pues parecido. Pues al final sí que tenía como un valor que todo el mundo estaba de acuerdo en lo que era y permitía, ¿no? Comercio internacional, estas cosas, etcétera. Pero bueno, vamos a decir que también tiene ciertos problemas, ¿no? Como comentaba nuestro querido Nick, y es que el transporte, por ejemplo, de grandes valores en estos metales preciosos o en estos coleccionables, pues puede ser un asunto delicado, un asunto inseguro, como descubrieron los británicos, ¿no? Al transportar oro a través del Atlántico, o de un Atlántico infestado de submarinos a Canadá durante la Primera Guerra Mundial para respaldar su patrón oro. Y lo peor es que, no puedes pagar en línea con metal. Evidentemente, pues el metal, como hemos dicho, es efectivo y tienes que transportarlo de un lado a otro. Y esto es muy curioso porque creo que ya lo hemos hablado varias veces en los últimos podcasts, y es que Bitcoin, a nivel de estados, a nivel de micronaciones o incluso de naciones, no tienen por qué ser micro, da esta facilidad a los estados de tener, unos almacenes de valor, ¿no? Esto de que hacíamos de, nos imaginamos, ¿no? A Gran Bretaña pues intentando respaldar su patrón oro, sus reservas de oro, mandándolas a un país aliado para que no cayesen en las manos alemanas en este caso. Pero claro, esto es muy complicado con oro, o es, fácilmente interceptable, ¿no? Ya vimos todo el oro que se perdió en el Atlántico intentando sacarlo de Gran Bretaña, mientras que si hubiese sido Bitcoin, pues solo tienes que enviarlo a un aliado. Entonces es mucho más sencillo, no tienes ese transporte físico en el que te pueden, bloquear la transacción por medio de la fuerza, y esto es algo interesante, y es uno de los plus que tiene estas alternativas frente a, por ejemplo, el oro, ¿no? Que sí que tiene sus cosas buenas, pero también tiene estos problemas que
el dinero digital pues no lo tiene. Y toda esta propuesta, decía él, se centraba en crear una cadena de bits a partir de una cadena de bits de desafío, digamos una cadena en la que tú tuvieses, ¿no? Pudieses no falsificar las cosas, que tuvieses un coste real, ¿no? Digamos en cómputo, en electricidad, en esos equipos que se dedican a minar y a resolver estos acertijos criptográficos, teniendo una dependencia prácticamente mínima de terceros de confianza, y luego poder almacenarlos y transferirlos y también analizarlos de forma segura, pues con una confianza mínima o prácticamente nula, como el oro. Básicamente aquí había varios puntos clave. El primero es que se creaba una cadena pública de bits, esta cadena, ¿no? de la que hablábamos antes, que sería esa cadena de desafíos, ¿no? Digamos, de acertijos. Luego, después de ese punto, tendríamos que, por ejemplo, aquí ponía el ejemplo de Alice. En su computadora, pues en su ordenador, pues genera esta cadena de prueba de trabajo a partir de los bits de desafío, utilizando la función anterior de referencia. Y la prueba, digamos, de trabajo tiene un sello de tiempo seguro, y esto debería, digamos, resolver los problemas que tiene funcionar de forma distribuida con varios servicios de marca de tiempo diferentes. Esto de los tiempos de marca de tiempo os sonará de los timestamps. Creo que es un tema que hablaremos próximamente. Los timestamps son algo clave, mucho más importante que el concepto de blockchain incluso. Pero bueno, ya nos meteremos a esto en otro momento. Y así, digamos que es como Alice puede agregar la cadena de desafío y la cadena de prueba de trabajo con la marca de tiempo que ha creado a un registro de título de propiedad, ¿vale? Distribuido, que ese sería pues la red de BitGold. Y así no se depende de un solo servidor para operar correctamente todos estos registros. Pero bueno, digamos que luego, por ejemplo, Alice podría... digamos que para verificar que Alice es la propietaria, ¿no? de una serie en concreto, ¿no? de unos bits de oro particulares, ¿no? De unos BitGolds, digamos que Bob podría verificar esa cadena, ¿no? Consultarla en el registro de títulos, y vería que efectivamente pues son de la dirección de Alice, ¿no? Algo muy parecido a lo que nos encontramos hoy en día con Bitcoin. Pero bueno, tenía ciertos problemas, había un par de asuntos que no terminaban de encajar en BitGold, y aquí hablaba Nick de la variante que había digamos sacado, ¿no? O llegado a la conclusión Hal Finney, que era una variante de BitGold que habían llamado RPOW, es decir, prueba de trabajo reutilizable, o Reusable Proof of Work, que digamos que se basa en la publicación de código de computadora, pero que se ejecuta en una computadora remota a prueba de manipulaciones. Es decir, que el comprador de un BitGold pues puede utilizar este servicio remoto, ¿no? Lo que Finney llamaba la técnica del servidor transparente, para verificar que realmente se realizó un número particular de estos ciclos, ¿no? de estos periodos, digamos. Y aquí entramos con RPOW, ¿no? Con Reusable Proof of Work. Esta prueba de trabajo reutilizable, que fue un invento de Hal Finney, creo que sobre 2004, si no me equivoco, 6 años después de BitGold, y fue, digamos, un paso temprano significativo en la historia de este dinero digital, y precursor también de Bitcoin, evidentemente, que es una especie de evolución del BitGold, aunque nunca tuvo más que la intención de servir como prototipo, ¿no? Como, experimento, ¿no? Al final, RPOW era una pieza de software bastante sofisticado para la época, y en principio habría sido capaz de servir a una red enorme si se hubiese popularizado. Es decir, en principio era funcional, aunque se quedó en versión de prueba, ¿no? O prototipo.
Todo esto, tengamos en cuenta que nace, ¿no? Hablando un poco ahora de la historia de Hal Finney, aunque tenemos un pod hablando de él, en la década de los 90, 1990, pues los cyberpunks comenzaban, ¿no?, a jugar con toda esta idea de un efectivo digital cuyo valor pues no dependía de una organización que lo emitiese, y siguiendo a Nick, pues esta forma de efectivo digital sería reconocible como de suministro limitado y por tanto pues utilizable como dinero, al ser demostrablemente difícil de crear, lo que hablábamos de los costos en energía, en máquinas de cómputo. Con lo cual, pues esto podía hacerse definiendo las unidades del efectivo digital en términos de prueba de trabajo. Algunas de las propuestas de esta época, pues que circularon en distintas listas de correo cyberpunks, pues fueron el B-Money de Wei Dai, BitGold, que ya hemos hablado de él, de Nick Szabo, y RPO de Hal Finney, que fue el único coleccionable digital que alguna vez funcionó como una pieza de software. El resto se quedaron en, planteamientos. El funcionamiento de RPO era bastante sencillo, aunque a la vez complicado para la época. Digamos que un cliente de este RPO creaba un token RPO proporcionando una cadena de prueba de trabajo de una dificultad determinada X. Firmaba con su clave privada, y luego el servidor registra este token como perteneciente a la clave de firma. Luego el cliente puede dar el token a otra clave firmando una orden de transferencia, ¿no?, a otra clave pública, y luego el servidor registra debidamente el token como pertenencia a la clave privada correspondiente, ¿no? Es esto de yo tengo el token firmado con mi clave privada, lo envío a una clave pública y el servidor registra ese token como perteneciente a la clave privada asignada o relacionada con la clave pública de destino. Espero que esto no haya sido demasiado lioso, pero el problema del doble gasto es fundamental, como ya hemos hablado antes, y RPO resolvía este problema al mantener la propiedad de los tokens registrada en un servidor confiable. Es decir, que RPO se creó con un modelo de seguridad pues relativamente sofisticado para la época, que hacía que el servidor que administraba el registro de todos los tokens RPO pues fuese más confiable que un banco común. Los servidores pues estaban diseñados para ejecutarse en un procesador, un coprocesador criptográfico seguro de IBM, que pues podía verificar de forma segura el hash del software que se está ejecutando, y todos estos servidores de RPO pues son capaces de cooperar para atender más solicitudes. Aquí, como veis, pues está el problema de los servidores, que más adelante pues resolvería Bitcoin. Bitcoin resuelve todos estos flecos que quedaban sueltos de todos estos proyectos, como podían ser BitGold o RPO, y termina, ¿no?, con todos esos problemas solucionados en la solución tan brillante y tan clave que es Bitcoin en todo este ecosistema. Y como decía, pues esto es un poco la historia y la evolución del proyecto de BitGold, de Nick Szabo, y la evolución de este RPO, del Reusable Proof of Work, de Hal Finney, que luego pues darían probablemente a lo mejor ideas o contribuirían de cierta manera a que Bitcoin sea lo que es hoy en día, ¿no?, que se crease Bitcoin. Con lo cual espero, como siempre, que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido algo, que es lo más importante, y recordaros que si queréis comprar Bitcoin lo podéis hacer utilizando Relay, con el código DiegoLCB, las siglas de la cadena bloques, y así apoyáis al podcast y me ayudáis a mí a seguir creando contenido. A la par que, ya sabéis que no damos consejo de inversión, pero si a alguien le interesase, por lo que fuese, almacenar algo de Bitcoin o hacerse con algo de Bitcoin, pues sabéis que es una forma muy cómoda de hacerlo, sobre todo haciendo el dollar cost average, ya sabéis, el DCA, que nunca falla, funciona bastante bien, y nos vemos próximamente en un nuevo pod de la cadena de bloques.